El día de ayer les había dejado ese problemita, no sé si alguien lo ha resuelto. Estamos viendo en este caso lo que son vectores por componentes rectangulares, ¿no? Ayer también habíamos resuelto esto de vectores, pero era solo para dos vectores, ¿no? Ahora son para varios vectores, ¿no? En este caso son 1, 2, 3, 4, 5 vectores, ¿no? Es para varios vectores, ¿ya? Entonces empezaremos a resolver esto y hoy terminamos con esto. ¿Listo? A ver, resolveremos. Por si acaso, todas las clases grabadas ya están en mi canal de YouTube. Lo pueden ir a revisar cuando gusten. Ya los textos también ya les he compartido y el documento que les voy a compartir hoy día, con eso ya estaríamos concluyendo. ¿Listo? Ahí está el problemita. ¿Qué dice la pregunta? Calcular la resultante y la dirección analíticamente del sistema de vectores, ¿no? Y dice ver figura. Y ahí está nuestro problemita, ¿no? Son varios vectores. ¿Listo? Son varios vectores. ¿Qué tienen que hacer aquí? Cuando tenemos varios vectores, lo que tenemos que hacer es descomponer en sus componentes rectangulares. ¿Qué significa eso? Que todos, absolutamente todos los vectores deben estar en X, o sea, en el eje X y en el eje Y. ¿Para qué? Para que en el siguiente paso nosotros podamos sumar esos vectores por vectores colineales, ¿no? Una suma algebraica nada más, ¿ya? Entonces vamos a descomponer. Vamos a ir asignando valores a los vectores. A este le llamaremos vector A, ¿listo? A este de aquí le llamaremos vector B. Este de aquí va a ser el vector C. Este de aquí abajo va a ser el vector D. Y este va a ser el vector E, ¿listo? Son 5 vectores. Ahora, ¿qué tienen que buscar? Si los vectores están en el eje X, no es necesario descomponer. O si están en Y, tampoco. Por ejemplo, miren, el vector A está en el eje X positivo, ¿ya? Otra cosa que tienen que tomar en cuenta es el signo del eje de coordenadas. Este X positivo, este es Y positivo, este de aquí abajo es Y negativo y esto es X negativo. ¿Listo? Entonces tenemos que tomar en cuenta el signo. ¿Ya? Eso nos va a servir para el siguiente paso. Volvemos aquí. Miren, el vector A está en X, positivo. Por lo tanto, no voy a tomar en cuenta para hacer la descomposición. Se queda ahí nada más. ¿Listo? Ahí nada más se queda. El vector B, miren, el vector B no está en X. Tampoco está en Y, está en el primer cuadrante de este eje de coordenadas. ¿Ya? Este vector. No está en X ni en Y. ¿Qué tengo que hacer con este vector? Tengo que descomponer en X y en Y. ¿Ya? Y se va a formar un triángulo rectángulo. ¿Listo? Ahorita vamos a descomponer ese vector. Este otro, miren, el vector C tampoco está en X y tampoco está en Y. Vamos a descomponer también este vector. ¿Listo? En el eje X y en el eje Y. Este otro, el vector D, tampoco está en X y en Y, está en el tercer cuadrante. Por lo tanto, descomponemos en X y en Y. ¿Listo? Ahorita vamos a descomponer. El último, el vector E, está en el eje Y, pero está en el eje Y negativo, ¿no? Aquí está. O sea, no vamos a descomponer ese vector. Solo descompongo 1, 2, 3 vectores. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Ahora, ¿cómo se descompone? Empezaremos a resolver aquí. Solución. Primero vamos a resolver, o descomponer, perdón, B. ¿Listo? B vamos a descomponer. ¿Ya? Así que atiendan. Primero para el vector B. ¿Qué voy a hacer para el vector B? Voy a traer el vector tal cual está ahí. No tiene un ángulo de inclinación de 50. Si no, lo traeremos aquí. Tiene un ángulo de inclinación de 50, ¿no? Está más o menos ahí. Este es tu vector.
y necesito sus componentes. ¿Cómo voy a saber con cuál trabajar? Fíjense el ángulo. ¿Dónde está? 50 grados. Entonces su componente va a ser esto, que es X, porque está en el eje X, y esta otra que es en el eje Y. ¿Ve? Esto no se olviden que es el vector B, pero descomponemos en su componente X y en su componente Y. Bx y By. El ángulo de inclinación que les está dando está aquí, y eso vale 50 grados, ¿no? Listo. Y si se fijan, o si observan, este es un triángulo rectángulo, ¿no? Es un triángulo rectángulo. ¿Cómo se resuelven triángulos? Creo que eso también les he mencionado ayer, ¿no? Para resolver triángulos, ustedes tienen que saber trigonometría. O sea, matemáticas, ¿no? Matemáticas. Pero ¿qué parte de matemáticas necesito que sepan? Necesito que sepan esta parte. Ahorita les muestro. Aquí. Trigonometría aplicado a la física. Triángulos. ¿Qué necesito yo de estos triángulos? Necesito que sepan funciones trigonométricas básicas, o sea, las principales, donde tienes sen, que es cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno, que es cateto adyacente entre hipotenusa, tangente opuesto sobre adyacente. ¿Listo? ¿De quién? De un triángulo rectángulo. Aparte de eso, necesito que sepan el teorema de Pitágoras, ¿no? Que es esto de aquí, donde te dice que la hipotenusa al cuadrado, esta es la hipotenusa, va a ser igual a la suma de los catetos al cuadrado, ¿no? Y aquí está tu triángulo. ¿Quién es la hipotenusa? La hipotenusa en un triángulo, por si acaso, siempre es el lado más largo del triángulo, ¿ya? O el que vale más. Los demás son el opuesto y el adyacente. ¿Cómo vas a saber cuál es el opuesto y cuál es el adyacente? Todo está en función a el ángulo. Volveremos a nuestro problemita. Les había mencionado que está en función a nuestro ángulo. ¿Cuál es nuestro ángulo? Es esto. ¿Ya? Este es nuestro ángulo. ¿Listo? Este es nuestro ángulo. Ahora, ¿por qué está en función de nuestro ángulo? ¿Por qué? Porque todo, bueno, el lado que está al frente de tu ángulo es esto. Ese de ahí va a ser el cateto opuesto. Y el que se encuentra descansando y está junto con el ángulo recto, que es esto de aquí, ese es el cateto adyacente. ¿No ve? Eso es trigonometría, ¿ya? O triángulos. Y por lógica, pues el lado más largo es la hipotenusa, que en este caso, para nuestros problemitas, el vector siempre va a ser la hipotenusa. ¿Listo? Para nuestros problemas siempre va a ser, en este caso, nuestro vector, la hipotenusa. Ahora, profe, ¿qué pasa si el ángulo está a este lado? Aquí, no sabemos cuánto vale, le llamaremos beta. Si está el ángulo ahí, el que está al frente va a ser el opuesto. Y este otro va a ser el adyacente. Cambia, ¿no ve? Ya no es como hace rato. Si este era tu ángulo, el que estaba al frente era tu opuesto. Y esto que estaba aquí era tu adyacente. ¿No ve? Cambia. Por eso les he mencionado que depende de la posición del ángulo. En este caso, para nuestro problema, ya nos proporciona el ángulo. Por lo tanto, este es mi opuesto y este es mi adyacente. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Ahí está. Entonces, ese es tu triángulo. Nosotros conocemos, bueno, ustedes conocen que la función sen de cualquier ángulo, llamaremos alfa, va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Está en el texto, pero se los anoto. La función coseno va a ser igual del ángulo, va a ser igual al cateto adyacente entre la hipotenusa, ¿no? Y la función tangente, pero vamos a usar más estos. Tangente vamos a usar para la dirección del vector, ¿ya? Tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Estamos de acuerdo? Esto es matemáticas, ¿no? ¿Ya? Entonces hay que conocer esta parte. Sí o sí tienen que dominar trigonometría, ¿ya?
Mejor si dominan la ley de senos y la ley de cosenos también. ¿Listo? Ahí está. Esas son las funciones trigonométricas. Ahora, vamos a descomponer, hemos dicho, ¿no ve? Necesito la componente en Y y la componente en X. ¿Para qué? Para poder resolver mi ejercicio. ¿Cómo vamos a resolver? De la siguiente manera. Primero trabajaremos en X, ¿ya? X. Si este era mi opuesto, este era mi adyacente y necesito X, ¿qué función tiene? ¿Qué función vamos a trabajar? La función coseno, ¿no ve? Entonces vamos a decir, para B, hemos dicho, ¿no? Coseno del ángulo, que es 50, vamos a anotar nomás, ¿ya? Va a ser igual al cateto adyacente, que es el componente en X. Todo esto entre la hipotenusa. ¿Quién es la hipotenusa? El vector B. ¿Qué necesitas de aquí? ¿Qué te he dicho que necesitamos? Esto. Lo que divide sube a multiplicar y vas a tener que la componente en X de ese vector no es nada más que el vector B por el coseno de 50 grados. Pero ¿cuánto vale B? ¿Tenemos el valor de B? Sí, aquí está, vale 60. Entonces reemplazas, pues, la componente en X de ese vector B es 60 coseno de 50 grados. Esto no lo voy a resolver, lo mantengo ahí. Esta es tu componente en X de ese vector. ¿No ve? De B, la componente en X está en este sentido y vale 60 coseno de 50. ¿Estamos de acuerdo? Listo, ya has determinado Bx. Ahora puedes determinar By, ¿no? ¿Cómo va a ser para By? Lo mismo. Si el que está aquí al frente es cateto opuesto, vamos a usar la función sen. Entonces digo, ¿no? Sen del ángulo, que es 50, porque es el mismo ángulo, va a ser igual al cateto opuesto, que es tu componente B, pero en Y, entre la hipotenusa, que es el vector B. Lo mismo que allá, lo que está dividiendo sube a multiplicar, y vas a tener que la componente en Y es igual al vector B sen de 50. Ahora, aquí les voy a dar un pequeño chanchullo para que ustedes cuando tengan un ejercicio lo hagan pues más rapidito, porque aquí la idea es que el ejercicio se resuelva lo más rápido posible, ¿no ve? Ahora, B valía 60, esto es sen de 50. ¿Cuál es ese chanchullo que les digo? O la ayuda que ustedes van a tener. La ayuda que tienen es la siguiente. Si tú quieres identificar primero el componente X o el componente Y, lo haces. En este caso hemos hecho con Bx, ¿no ve? Y era la función coseno, ¿no ve? Y has despejado y te daba este valor. ¿Qué vas a hacer? Una vez que ya has identificado la función o has hecho trabajar a la función coseno, para el componente X, puede ser Y también, depende del ángulo, ya les he dicho. Automáticamente, para la otra componente, lo único que me haces es cambiarme la función, nada más. En nuestro ejemplo, ya hemos usado coseno, ¿no? Para Bx. Al otro, lo único que deberían de haberle hecho es cambiarle la función. Porque todo es lo mismo, miren. Todo es lo mismo. Solo que cambia, la función nomás cambia. ¿Listo? La función, nada más. En el siguiente vector voy a hacer eso. Ya lo voy a hacer directo. ¿Ya? Eso les va a ayudar obviamente a poder identificar, las componentes de forma más rápida. Porque cuando están trabajando o estén trabajando estática, dinámica, electrostática, ya tienen que hacerlo directo, ¿no? No aquí con chubis estamos haciendo. Estamos diciendo, no, en X y en Y, no, directo se hace, ¿ya? No es necesidad de estar volviendo a hacer todo esto. Por eso se aprende aquí vectores. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Seguiremos. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Ya hemos determinado las componentes de B en X y en Y. O sea, ya se han convertido en X y en Y. Y estos son sus valores. ¿Listo? Lo mismo hacemos para C y para D. Y luego ya vamos a pasar al siguiente paso. Vámonos con C entonces.
para el vector C. Ahora ya lo hago más directo. ¿Listo? Más directo. ¿Qué voy a hacer? Necesito la componente en X y en Y del vector C. ¿Cómo es esto ahora? Me voy al vector C, ¿cómo está? Tiene esa inclinación y tiene 60 grados, ¿no? Lo vamos a hacer la grafiquita aquí, lo haremos con otro color, más o menos por aquí su inclinación, ¿no? Ahí está nuestro vector, aquí está tu ángulo de inclinación, tu componente en X va a ser esto. No se olviden que tenemos que tomar en cuenta hacia dónde se están yendo los vectores para saber si uno es positivo o negativo. Este es tu vector C. Y esto de aquí va a ser tu vector o componente C, pero en X. Y esto es en Y. ¿Dónde estaba el ángulo de inclinación? Aquí estaba, ¿no ve? Si no me equivoco, esto era 60. Ahí está, 60 es esto. ¿No ve? Listo. Ahora, repito. Depende del ángulo cuál es opuesto y cuál es adyacente. Esto de aquí, que está al frente del ángulo, es tu opuesto. Y esto que está aquí abajo es tu adyacente. Y ya les he dicho que el vector es la hipotenusa siempre. ¿Ya? Listo. Primero X. Como es adyacente, trabajo la función coseno. Entonces vas a decir, pues, coseno del ángulo, que en este caso es 60. Cateto adyacente, componente en X de C, entre el vector, que es la hipotenusa C. Necesita Cx, despejamos Cx, es igual al vector C, coseno de 60. Pero ¿cuánto vale ese vector C? Tiene su valor aquí, ¿no? ¿Dónde está? Aquí está, vale 40 kilopolios. Listo, entonces la componente en X del vector C es 40 coseno de 60. Y ahora aquí vamos a aplicar lo que les he enseñado hace ratito y les he dicho, ¿no? Yo quiero hacer directo. Si ya he determinado una función, o sea, ya he utilizado en este caso la función coseno, para tu otra componente lo haces directo. Dices, ¿no? La componente en CY va a ser igual a 40, pero me cambias la función, te he dicho, ¿no? En vez de coseno me lo pones seno y listo, terminaste, nada más. Y ya tienes la otra componente. Así de directo tienes que trabajar. Si ya has determinado una componente y ya has usado una función, la otra componente automáticamente es todo lo mismo, pero cambias la función. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Ya está descompuesto C. Ahora nos faltaría el último, que es D. ¿Listo? El vector D. Hacemos absolutamente lo mismo, ¿no? Vamos a traer un poquito hasta aquí. El vector C, D está inclinado de esta forma, ¿no? Tiene más o menos este sentido, ¿no? Ahí más o menos está, ¿no? Y esto es nuestro vector D. Y el ángulo de inclinación está con respecto al eje X negativo. Este va a ser tu componente en Y. Este es tu componente en X. Esto se está yendo hacia la izquierda. Tu ángulo de inclinación es esto, que si no me equivoco era 50 también. Así está, ¿no? Esta es tu componente D en X. Y esta es tu componente D en Y. ¿No ve? Esas necesito, esos valores. Aquí estamos, ¿no? Ahí estamos. ¿Listo? Primero X. Si este es tu opuesto porque está al frente del ángulo, esto de aquí es el adyacente. Y adyacente ya hemos dicho que es la función coseno, ¿no? Y aquí lo hacemos mucho más directo todavía. Aplicas lo mismo que esto, pero para el vector D, ¿no? Aquí lo voy a anotar ya. La componente en X del vector D va a ser el vector D por el coseno de su ángulo, que es 50. ¿Cuánto valía D? ¿Dónde está D? D vale 50 también. O sea, la componente en X vale 50 coseno de 50. Y listo.
Ya tienes una componente. Ahora, para la otra componente, ¿qué te he dicho? Me lo cambias la función nada más, ¿no ve? Este es tu componente en X. Y para el otro me lo cambias la función. Componente en Y del vector D va a ser 50, pero sen de 50. Y listo, te ahorraste todos los pasos de decir seno, coseno, tangente, etcétera, etcétera. Opuesto, adyacente, ¿no ve? Nada más. Puedes identificar primero el opuesto. También puedes hacer directo del opuesto, utilizar sen. ¿No ve? Que sería esto. Y al otro lo cambias nomás la función. Es lo mismo. Ya, eso ya depende de ustedes. Yo lo estoy haciendo en orden nada más. ¿Listo? Ya está. Ya tienes esas componentes, ya has descompuesto, ya están en X y en Y toditos, ¿no ve? Ya está en X y en Y, ya no existen estos, ya han desaparecido. Ya solamente tienes X y Y, X y Y. Y el siguiente paso es hacer las sumatorias. ¿Listo? Sumatorias. Segundo paso le llamaríamos. Lo otro era el primer paso. Descomponer es el primer paso, ¿ya? Primer paso. Segundo paso, sumatorias. Todos los X y todos los Y. Vamos a empezar con los X, ¿no? Sumatoria de las resultantes o de los resultados en X. ¿Quiénes son? Empezaremos con A. ¿A está en el eje X? Sí. ¿Y dónde está? En el lado positivo. Por lo tanto, vale 40 positivo. Entonces anotamos aquí directo un 40. ¿Ya? 40. ¿Qué más? ¿Quién sigue? Otro en X. Ah, de B. No se olviden que lo hemos descompuesto en X. ¿Dónde está esto? Aquí está. ¿En dónde está? ¿Hacia dónde está yendo? Miren. Está yendo a la derecha. Por lo tanto, también es positivo. Pero este BX, ¿cuánto valía? ¿Dónde está? Aquí está. Vale 60 coseno de 50. Positivo también. 60 coseno de 50. Perfecto. Ya tienes de B. De C. ¿Habrá de C? Sí, hay C. Pero este C está en el eje X negativo. Está yendo a la izquierda. Por lo tanto, este CX es negativo. Y es 40 coseno de 60. O sea, menos 40 coseno de 60. Negativo. Por eso les he dicho, ¿no? Clave la dirección del vector. Luego, ABCD. D tenemos en X, también tenemos en X. ¿Dónde está el vector D? En X, aquí está. Está yendo también a la izquierda, por lo tanto esto es negativo también. Y vale 50 coseno de 50. Por último, el vector E. ¿Está en X? No, está en el eje Y, por lo tanto esto descartado. Cuando hagamos en Y lo tomamos en cuenta. Listo, esto lo llevan a la calculadora. ¿Cuánto les da el resultado? A ver, es 40 más, si alguien está con calculadora, nos ayuda. Era 40 más 60, era seno o coseno, ya me perdí. Es coseno de 50, ¿no? Sí, coseno de 50. Coseno de 50 menos, luego que viene, es 40 coseno de 60, ¿no? 40 coseno de 60. Menos, si no me equivoco, es 50 cos de 50. Menos 50 cos de 50. Y ahí está, ¿no? El resultado 26.4 sale, ¿no? 26.4. No sé si hay que redondearlo esto, pero lo vamos a anotar con 26.4, ¿ya? La sumatoria de todas estas resultantes, o de todos los resultados en X, es igual a 26.4. Obviamente esto es kiloponios. ¿Qué significa este resultado? Significa que la suma de toditos estos vectores me da este 26. O sea, está yendo hacia este lado. ¿Por qué? Porque es positivo. ¿Listo? Positivo. El otro, lo mismo hacen, pero ahora para Y. Resultantes en Y. ¿Quiénes son en Y o quiénes están en Y? Empezaremos con A. ¿A está en Y?
No, descartado. B, ¿hay en Y? Sí, aquí está yendo hacia arriba. Y no se olviden que si está yendo el vector con ese sentido es positivo. ¿Dónde está esto? Aquí está. 60 sen de 50. Anotamos entonces. 60 sen de 50. Perfecto. De A, B, C. ¿Está en Y también? Sí, aquí está, miren. CY. ¿Está yendo hacia arriba? Perfecto, positivo. ¿Dónde está ese valor? Aquí está, 40 sen de 60. Más, porque es positivo, 40 sen de 60. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. El D. ¿Tenemos en Y? Sí, también tenemos D en Y. ¿Dónde está DY? Aquí está. Pero este está yendo hacia abajo, ¿no? En el eje Y negativo, por lo tanto es menos, pero va a ser menos 50 porque vale sen de 50. Perfecto. Por último, tenemos el vector E. Este sí está en Y, pero está en Y negativo, por lo tanto va a ser menos 30. ¿Listo? Menos 30. Listo, ya tienes ahí tus 4 vectores en el eje Y, haces la sumatoria. 60 sen de 50 más, si no me equivoco, es 40 sen de 60. 40 sen de 60 menos, si no me equivoco, es 50 sen de 50, ¿no? Sí, 50 sen de 50. Menos 30. Listo, 12.3. Con decimal. Vamos a ver si es necesario redondear o no. 12,3. Este es el valor de tu componente en Y. Obviamente este es kilopondios. Y este resultado te está diciendo que este vector está yendo hacia arriba en 12, ¿no? 12,3. Este es tu resultante de Y. Así están tus dos vectores. ¿Qué voy a hacer estos dos? Los voy a unir por sus orígenes, ¿no? Porque eso hemos aprendido cuando hemos resuelto vectores o suma de vectores para dos nada más, ¿no? Para dos vectorcitos. ¿Lo ve? Para dos vectorcitos. Y ahí está, unes por sus orígenes y estos son las resultantes de X y en Y. Pero aquí falta, necesito las resultantes de todo, o sea, de estos dos, ¿no ve? ¿Y cómo se hace eso? El tercer paso tienes que aplicar Pitágoras, ¿listo? Pitágoras. ¿Qué dice Pitágoras? La resultante total va a ser igual a la raíz cuadrada de las resultantes al cuadrado, o sea, resultante de X al cuadrado más la resultante de Y al cuadrado. ¿No ve? Esto es Pitágoras. Tu resultante total va a ser raíz. ¿Cuánto nos ha salido esto? 26.4, ¿no? 26,4 al cuadrado más 12.3. Todo esto al cuadrado y en raíz, ¿no? Perfecto. ¿Cuánto nos tiene que salir? 29,15. A ver, vamos a ver si nos sale eso. Raíz de 26.4 al cuadrado más 12.3 al cuadrado. 29.12 me sale. ¿Esto era 26.4? Sí, no, creo que había redondeado, no sé. Pero me sale 29.13 sería si redondeamos, ¿no? 29.13. O sea, tu resultado es 29,13 kilopundios. Este es el valor de la resultante total, ¿no? ¿Coincide con nuestro problema? Sí, un poquito nos hemos alejado en la decimal, ¿no? 15 sale aquí, pero no es casi nada, ¿ya? Por último, con esto terminamos. El ángulo de inclinación, o sea, la dirección del vector resultante. ¿No ve? La dirección del vector resultante. Si haríamos la gráfica exacta, podríamos determinar dónde están ese vector gráficamente, porque hemos aprendido, ¿no?, a hacer vectores gráficos.
Entonces gráficamente podríamos identificar, pero necesitaríamos que sea exacto, ¿no? Tener valores exactos de las medidas. En este caso necesitaría en Y 12, o sea, sería grandecito, y el otro lado tendría 29. Tendríamos que hacerlo a escala, ¿no? Para que nos salga exacto. Pero vamos a hacer calculando el ángulo con esta formulita, ¿no? El cuarto paso. El cuarto paso, dirección del vector. Aplicas la función tangente. ¿Por qué tangente? Porque estos son vectores perpendiculares, ¿no ve? Y te dice que va a ser la resultante de Y sobre la resultante de X. ¿Listo? Esto te dice. De aquí despejas el ángulo, va a ser tangente inversa. Todo esto entre resultantes de X y Y, ¿no? Pero ¿cuánto valen eso? Aquí está, ¿no? El primero vale 12.3 y el otro vale 26.4. Ahora sí. Listo. ¿Cuánto te sale esto? 12,3, 26.4. Shift tangente de 12.3 entre 26.4. Y el resultado es 24,98. O sea, en otras palabras, 25 grados. El ángulo de inclinación siempre es con respecto al eje X. Si te sale negativo, X negativo. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está. Nada más. Eso es todo. Bueno, eso es lo que tenían que haber hecho. Si alguien lo ha hecho así tal cual o lo ha hecho mucho más rápido o simplificado, no interesa. Lo importante es que hayas llegado al resultado y que hayas entendido. Y si no has entendido, pues ahora sí está aquí. Ya te he explicado cómo debes trabajar este tipo de ejercicios cuando hay más de 2 o 3 vectores. ¿Estamos de acuerdo?